Bien, estamos ya en el segundo día de esta quinta edición aquí en la Universitat Jaume I, en Castelló de la Plana, en esta quinta edición del Congreso Internacional de Carreras por Montaña, que, como hemos dicho en otras entrevistas, está organizado por el Servei d'Esports de la Universitat Jaume I, en colaboración con Peñagolosa Trails, un congreso que se está celebrando desde este 21 hasta el 23 de octubre. Un congreso que vuelve a ser una vez más, un año más, el referente en el mundo del trail, no solo a nivel nacional, también evidentemente a nivel internacional. Este evento además hemos de decir que cuenta con el apoyo a nivel institucional de la Diputación Provincial de Castellón y de la Generalitat Valenciana, así como con el patrocinio de la Cátedra Endavant Villarreal Club de Fútbol de l'Esport. Y precisamente lo que vamos a hacer ahora es abordar con nuestra invitada, con Anna Grífols. Hola Ana, ¿qué tal? Hola, muy bien. Encantado. Ana Grífols es dietista, es nutricionista, especialista en el mundo del deporte. Además, no es la primera vez que hablo con Ana y ha sido un placer volver a reencontrarte precisamente aquí, donde coincidimos hace 3 años. Cierto, la verdad que es un placer verte otra vez y aquí nada, a ver qué podemos aportar a nuestros oyentes. Por supuesto, lo que Anna Grífols va a aportar es un aspecto muy interesante, con un título creo que bastante ilustrativo. Ana nos va a hablar de la periodización nutricional en el entrenamiento de montaña y, si te parece, para enfocar un poco el tema, ¿qué lectura hacemos globalmente de este título? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se esconde detrás de ese concepto? Bueno, básicamente yo lo explico a los chicos y chicas deportistas que llevo de una forma muy fácil, ¿no? Así como nosotros para un objetivo o para un entrenamiento, pues nos ponemos en manos de un entrenador o hacemos unas pautas de entrenamiento para preparar nuestros músculos, muchas veces nos olvidamos de preparar nuestro estómago. Y esto precisamente mi conferencia se trata de esto, de preparar nuestro estómago, entrenarlo para las condiciones que nos podemos encontrar en carrera y saber cómo aportar esos carbohidratos o esa grasa o esa proteína, o si todo ello es necesario cuando hagamos deporte. Vamos a ver, claro, el tema es amplísimo, tenemos un tiempo limitado, vamos a intentar condensar al máximo algunos de esos conceptos, porque claro, el público objetivo de este congreso yo lo dividiría en dos niveles: los corredores de élite, los corredores, digamos, profesionales, aquellos que entrenan para competir, que entrenan para recortar tiempo a su cronómetro, y otros, que somos la gran mayoría, los que corremos por afición simplemente, porque nos gusta la montaña, etcétera. Claro, estos dos grandes grupos, en relación a lo que ahora Ana nos comenta, en relación a ese entrenamiento a nivel digestivo, son dos mundos diferentes, ¿no? Totalmente. De hecho, el corredor élite entrenaría precisamente todo este estómago para rendir al máximo posible y conseguir sus mejores resultados, ¿no? Tener esa gasolina que le lleve a dar lo mejor de sí en ese día concreto. En cambio, el corredor amateur, recreacional, que estamos ahí porque nos gusta y nos gusta al igual dar lo mejor de nosotros, yo creo que lo hace para sentirse bien durante la carrera. Son muchas más horas que va a dedicar, pero también para que la recuperación sea mucho más rápida. Yo las sensaciones que más me gustan en este tipo de corredores más amateurs, más recreacionales, es precisamente que tienen una menor tasa de agujetas, porque las agujetas es rotura muscular. Al final esto se acelera si nosotros no tenemos una buena hidratación, podemos provocar mayor rotura muscular. Y luego también estas sensaciones de falta de energía durante la competición. Con el entrenamiento del estómago conseguimos una energía mucho más estable a lo largo de toda la competición, no tener desfallecimientos y no tener estos picos de energía y luego bajones muy grandes de energía que nos cueste recuperar. Sí, pero eso, Ana, ocurre en ambos grupos, ¿no? O puede ocurrir potencialmente si no se lleva a efecto ese entrenamiento digestivo del que ahora hablaremos. Pero yo tengo la sensación, en general, sobre todo del segundo gran grupo, que somos los corredores, digamos, vocacionales, aquellos a los que simplemente nos gusta correr por la montaña, que en la parte puramente física, que no es el tema que ahora nos ocupa, en relación a tu ponencia, en la parte puramente física entrenamos mucho y mal a veces, pero es que en la parte digestiva lo hacemos fatal, al menos es la percepción que yo tengo.
¿Esto lo corroboras o no es así del todo? Totalmente, Carlas, lo corroboro porque precisamente fijaros que los élite tenemos que tener en cuenta sus condiciones, ¿no? Son personas que se dedican exclusivamente a entrenar. Entonces ellos pueden dedicar mucho más tiempo a este entrenamiento estomacal y son capaces de tolerar pues dosis muy elevadas de hidrato de carbono de 90, 120, 130 gramos por hora. Esto es una barbaridad que el corredor más vocacional, como le llamas, pues al final no puede entrenarlo porque no tiene tiempo y porque el nivel de estrés que tiene él en su vida es mucho mayor. Por lo tanto, si hay un nivel de estrés elevado, lo que puede provocar es que el estómago no esté al 100% para tolerar todo lo que esa persona necesitaría. Además, que la intensidad también es diferente. No van a unas intensidades tan elevadas, no necesitan tanto aporte de hidrato de carbono. Entonces ahí es donde tenemos que individualizar, a ver qué objetivos tienes, qué intensidades tienes, qué carreras vas a hacer, cómo entrenas y luego, por supuesto, el descanso y el exceso nutricional en ciertos puntos que les permite luego seguir mejor la estrategia nutricional. Yo creo que después de esta pequeña introducción nos queda a todos claro que tanto a nivel élite, eso se da por supuesto, como a nivel de ese corredor vocacional, necesitamos conocer mucho más cuál es la función de nuestro estómago, porque claro, pensamos, vamos a correr por la montaña, corremos con las piernas, corremos con los pulmones, pero es que el centro, digamos, neurálgico de todo esto está en el estómago. Si el estómago, si nuestra capacidad digestiva no asimila los nutrientes, etcétera, es que no vamos a conseguir el objetivo ni de lejos. ¿Cuántos centenares de corredores a veces nos hemos quedado en la montaña sin energía, sin fuerza, con un desarreglo estomacal que no nos permite continuar? Totalmente cierto, o sea, tendemos a vernos nuestro cuerpo por fuera, ¿no? Y decimos, bueno, pues somos piel y somos músculo que tenemos que entrenar, pero a nivel digestivo hay tantos procesos bioquímicos que suceden en nuestro cuerpo cada segundo y hay que tenerlos en cuenta todos. Entonces, cuando nosotros estamos en la montaña podemos deshidratarnos, por lo tanto, por supuesto el rendimiento va a caer, pero además nuestra tasa de absorción del alimento va a caer, se nos puede cerrar el estómago, podemos agotarnos a nivel de sensación de los productos que estamos usando, porque nos hemos cansado, nos hemos aburrido. Y todo eso tenemos que ser capaces de saber cómo cambiarlo, cómo aprender a, con el variado de alimentos que podemos tener en un habituallamiento, cómo escoger aquellos que nos puedan ir bien, porque no todos nos van a ir bien. Claro, la clave está en cómo nosotros podemos saberlo, con qué criterio podemos seleccionar en un avituallamiento o en la fase previa de entrenamiento estomacal aquellos alimentos, aquellos nutrientes, y ahí juega un papel importante, ahora lo comentaremos, los carbohidratos, que realmente somos capaces de asimilar y que nos van a permitir luego esa dosis de energía suficiente, ¿verdad?, para conseguir nuestro objetivo. Claro, tú le dedicas, Ana, una atención especial a los carbohidratos, ¿verdad? ¿Por qué? Primero vamos a explicarlo para aquellos que todavía estén en una fase inicial de esa educación nutricional que es importante para los corredores. ¿Qué son los carbohidratos y cuál es su función, pero orientados a los corredores de montaña? Bueno, los carbohidratos, fíjate que son realmente los que hemos considerado durante mucho tiempo a raíz de las personas que no hacen deporte, ¿no? Y de las dietas hiperproteicas insanas y desequilibradas que han salido, los hemos considerado como si fueran un demonio, como si no tuvieran que existir en nuestra alimentación. Los carbohidratos son la pasta, el arroz, el pan, la quinoa, trigo sarraceno, patata, boniato, son todos estos, las legumbres también. Entonces, nada más alejado de la realidad. El deportista necesita una buena dosis de carbohidratos porque hace deporte y es el combustible principal con el que va a hacer deporte, pero además por otro motivo. Y es que nosotros tenemos almacén de carbohidratos en forma de glucógeno en nuestros músculos, en nuestro hígado, pero eso nos puede durar unos 90 minutos, 120 en personas muy entrenadas, pero ya está, luego se agotan y es cuando tenemos el bajón energético. Claro. ¿Qué ocurre con la grasa? Que nosotros tenemos un almacén ilimitado de grasa. Siempre pongo el mismo ejemplo. Una persona, un hombre de 60 kilos que tenga entre un 5 y un 15% de grasa, si nosotros cogemos la zona media, que es un 10%, tendrá 6 kilos de grasa en su cuerpo. Estos 6 kilos de grasa, si lo traducimos a calorías, son 54.000 calorías disponibles en su cuerpo. Antes que agotarse esta energía proveniente de grasa, te aseguro yo que se agota físicamente. Claro. Y luego la proteína, el problema es que no hay almacén de proteína en nuestro cuerpo. Por lo tanto,
tú tienes que consumir la que ingieras y durante el deporte prácticamente no se usa, es residual el uso de proteína como fuente energética. Durante la práctica deportiva. Exactamente, durante la práctica deportiva. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Que el limitante realmente, porque se usa grasa, se usa hidrato de carbono, la grasa hemos dicho que es ilimitante, entonces tenemos que darle una importancia muy grande a los hidratos de carbono. Además, también la grasa puede provocar mayor problemática intestinal porque cuesta más de digerir. Claro. Entonces, la grasa disponemos de la de nuestro cuerpo y damos importancia al hidrato durante la competición. Lo que pasa que entiendo que quizá por ese desconocimiento al que ahora nos referíamos se ha hecho, e incluso diría que se está haciendo un, digamos, un uso y un abuso de la ingesta de carbohidratos con muy poco criterio. ¿Cuál sería? Claro, cada corredor, cada persona es un mundo, tiene sus propias capacidades, tiene sus propias limitaciones, pero a nivel general, si es que ello es posible, ¿cuál sería el criterio a seguir para que más o menos los que no somos élite, los corredores que somos la gran mayoría, podamos tener, al margen de, evidentemente, recibir el consejo de un experto, como es tu caso, qué nociones básicas sería interesante conocer para buscar un equilibrio en la ingesta de carbohidratos? Bueno, pues principalmente los carbohidratos que tenemos que usar durante nuestro día a día sin hacer deporte son precisamente aquellos que sean integrales, que tengan un índice glucémico, esta subida de azúcar en sangre, media o baja. Por ejemplo, las legumbres. Estamos en un país mediterráneo, tendremos que consumir legumbres entre 3 y 5 veces a la semana, cosa que no hacemos. Luego quinoas, arroces integrales, pasta integral, ¿no? Dejarnos de lo que es más refinado, arroces blancos. Entonces, buscar aquellos que sean más saludables realmente. Pero luego, durante nuestra práctica deportiva, yo me veo muchas personas más recreacionales que por desconocimiento o por marketing de ciertas marcas, pues para una hora de entreno usan un gel, no es necesario. Tú puedes estar entrenando hasta 1 hora y media y no necesitar ningún tipo de gel y no necesitar ningún tipo de recuperador. Pero eso va contra la política comercial de muchas marcas que comercializan geles deportivos. Totalmente, pero creo que en cierta manera, si las marcas se diesen cuenta que si los corredores abusan de geles, acaban aburriéndolos y acaban por no usarlos, entonces intentarían que los usen solamente cuando los necesitan y tendrían un mayor uso de geles en momentos donde saben que el corredor le puede mayor bien. Uso y mejor rendimiento para el deportista, porque en general el uso y, entre comillas, el abuso de geles, ¿cómo afecta a nuestra salud estomacal de alguna forma? Bueno, si nosotros no usamos la totalidad del gel, porque ya todavía tenemos reservas de glucógeno que estamos usando, lo que ocurre simplemente es que nuestro cuerpo, si no se usa, se transforma en grasa. O sea, tiene el mismo efecto que puede ser el consumir azúcar puro o tomarte un refresco o ponerle azúcar al café, ¿no? Entonces, si tú no usas ese azúcar, se acumula en tu cuerpo y como se acumula, pues en forma de grasa, si tus almacenes no están medio vacíos. Sí. Entonces, hablando del concepto de entrenar nuestro estómago, lógicamente, vuelvo a insistir en el tema, lo ideal es recibir esas pautas por parte de un profesional. ¿Tienes la percepción de que cada vez esos corredores de montaña recreacionales o vocacionales son más conscientes de la necesidad de tener unas pautas a nivel digestivo? Cuando empecé con todo esto hace 12 años, los corredores decían que no necesitaban una periodización nutricional, ¿no? La ayuda de un profesional especializado en deporte. A medida que han pasado los años me he dado cuenta que este concepto ha cambiado. Realmente cada vez piden más tu ayuda porque ven que pueden ayudarlos en su día a día, incluso a rendir mejor en el trabajo, porque si tienen energía en el entrenamiento van a estar más contentos en el trabajo, podrán descansar mejor también. Todo esto nos va a ayudar la alimentación. Creo que cada vez son más conscientes de que esta ayuda puede serles necesaria en algún momento. Así que creo que ha habido un cambio aquí, que también sería necesario que fuera el mismo en la psicología deportiva, que a veces se cree que no se necesita para afrontar un reto muy grande, pero realmente es muy importante la motivación en alta montaña o en carreras largas, tú lo sabes. Entonces creo que este cambio ya se ha hecho en el tema nutricional y cada vez son más los deportistas que acuden a la consulta de un profesional. Hay muchas preguntas, muchas de ellas quedarán fuera de tiempo, pero por ejemplo, nuestro entrenamiento estomacal, el rendimiento que podemos obtener si asimilamos perfectamente los hidratos de carbono, los lípidos, etcétera, ¿puede estar o no en relación, pregunto, a dos conceptos, Ana, a la intensidad de la competición e incluso a la altura? ¿Es así?
Totalmente. En altura hay una mayor deshidratación, hay un mayor uso de hierro, entonces las pautas nutricionales se tienen que adaptar. Hablamos de alturas, no subir a 1000 metros ni a 1500, sino a partir de 2500 hacia arriba, ¿no? Cuando nos planteamos retos como pueden ser un 5000, 6000, 7000, 8000. Son ya palabras mayores. Claro, las pautas al final se tienen que adaptar. Lo mismo que cuando las alturas medias de una competición superan los 2500 metros. Entonces, todo esto son cosas que tenemos que tener en cuenta. Luego, el tema de la intensidad es un gran factor para conocer si la persona debe tomar más cantidad de hidrato de carbono o más cantidades de lípidos. Claro, porque, perdona, a mayor intensidad, más desgaste nutricional, ¿no? Sí, más desgaste nutricional, pero más desgaste en forma de carbohidratos. La intensidad va relacionada directamente con el uso de carbohidratos. Mayor intensidad, mayor uso de carbohidratos. Y fíjate que el concepto que tienen la mayor parte de los deportistas actuales es: me hago una clase de spinning, que es alta intensidad, por lo tanto he quemado grasa. Eso es mentira. Lo que has quemado es hidrato de carbono. Entonces, si tú quieres quemar grasa, tienes que hacer un entrenamiento en el que tú puedas hablar. Es decir, desde el trote, desde un... O sea, es suave, es un entrenamiento moderado. Suave y sostenido en el tiempo, ¿no? Porque creo que hay un límite horario a partir del cual es cuando realmente se empieza a quemar grasa, ¿no? Sí, bueno, en función del entrenamiento de la persona, personas muy eficientes pueden empezar a usar las grasas a partir de los 10 minutos. Normalmente esto ocurre entre los 20 y los 40. Pero sí que es verdad que el cuerpo necesita una pequeña aclimatación, que esto se puede entrenar también. Claro. Bien, Ana, más cuestiones. Hay otro aspecto que ha generado y que genera ciertas controversias en cuanto a la nutrición o a la aportación de energía durante la carrera en el corredor de montaña. El uso de alimentos, llamémosle así, salados o alimentos dulces, los unos excluyen a los otros, se pueden compatibilizar. A ver si nos haces un poco de luz en el tema. Bueno, todos los que hemos corrido carreras largas, Carlas, tú lo sabes bien, hemos llegado a un momento de saturación estomacal, ¿no? De decir, ya no me entra nada dulce. Se me cierra el estómago y, como decía antes, esto puede ser el principio de un abandono. Exactamente. Entonces, sí que es verdad que me he dado cuenta que muchas de estas situaciones, de estas sensaciones, son porque hemos tirado demasiado de dulce, ¿no? Y empezando a intercalar alimentos dulces con salados cada cierto tiempo, no hace falta que sea mitad-mitad, sino que cada 2 horas incorporar algo salado, nos puede ayudar a que esta sensación de saturación, de decir ya no me entra nada más, pues se alargue en el tiempo. Puede ser, claro, una carrera muy larga, puede ser que suceda, pero al igual simplemente utilizando caldo de verduras como bebida de rehidratación en un avituallamiento, podamos solucionarlo, o un rollito con Filadelfia, o dátiles con alguna oliva dentro. Entonces, este contraste dulce-salado nos ayuda muchísimo a alargar este tiempo hasta que ocurra esto. Claro, ¿y existe o puede existir alguna pauta para organizarnos durante la carrera y saber cuándo necesitamos la aportación de un alimento dulce o cuando nuestro organismo requiere un ingrediente salado? Esto, pregunto, ¿es intuición propia o podemos tener una pauta que más o menos nos lo indique? Sí, esto a lo largo a medida que se va conociendo a la persona se va viendo, ¿no? Tengo chicos y chicas desde que pueden hacerte 10 horas perfectamente con cosas dulces, no necesitan nada salado, hasta aquellos que les digo en cada avituallamiento, ponte, o sea, bebe un vaso de caldo si lo hay, o rellénate un bidón, en vez de agua ponte caldo de verduras, o pon este alimento salado, y las pautas son muy variables, van muy en función de la persona. Pero Ana, para llegar a este nivel tienes que conocer mucho al corredor. Totalmente. Saber cómo funciona, cuáles son sus reacciones, es decir, que no se puede improvisar. No, una de las cosas básicas es que digo, si yo no conozco al corredor y se está preparando un reto muy importante, que acuda un profesional al menos entre 6 y 9 meses de antelación. Entre 6 y 9 meses, bueno, casi como un embarazo. Pues sí, estamos preparándolo todo, conociéndolo, ver todas sus reacciones y sobre todo en función de las épocas del año. No es lo mismo invierno, primavera, verano. Este es otro gran tema que te quería comentar. La nutrición en general, sobre todo enfocada a los hidratos de carbono, no es la misma en verano que en invierno, no es la misma con 20 grados que con 6 grados, ¿no?
Totalmente. De hecho, en verano, claro, damos mucha importancia a la hidratación, pero cuando el agua o las bebidas empiezan a estar calientes porque estamos a 36 grados, por ejemplo, no apetecen. Entonces, buscar estrategias, congelar un bidón, refrigerar el otro para que cuando uno se haya agotado, el otro lo tengamos fresco, son estrategias, pero en pautas muy largas a veces es muy complicado. Por eso que al final se tiene que conocer todos estos aspectos que a veces no pensamos que puedan ir implicados al deporte y a la hidratación. Claro. El tema de la hidratación, muy rápido. Hidratarse durante una competición significa, pregunto, beber simplemente agua, o eso no es realmente el concepto de hidratación que necesita un corredor. Pues si tú bebes solamente agua en una carrera, seguramente lo que va a suceder es que no seas capaz de retener toda esta agua, porque tú estás entrenando, estás sudando, estás excretando sodio, por lo tanto necesitarás reincorporar este sodio. El sodio, que es la sal, lo que hace es retener el agua en tu cuerpo. Así que si tú pierdes sodio y no lo reincorporas, puede ser que no seas efectivo reteniendo líquido, hidratación, que no te hidrates. Entonces, siempre la hidratación, cuando los profesionales de la nutrición deportiva hablamos de hidratación, hablamos siempre de agua y sal. Agua y sal. Bueno, ahí entran las famosas bebidas isotónicas, ¿no? Que en parte, algunas de ellas al menos, vienen a cumplir esa función. Cada vez la cumplen más. El problema es que las cantidades de sal que ponen son todavía deficientes. Son la mitad de las recomendaciones reales que deberían tener por hora de uso. ¿Y eso por qué? Entiendo. Porque yo la conclusión que he llegado es que incorporar más sal puede hacer que el gusto no sea agradable para el corredor. Porque puede mezclar el gusto salado o dulce, pues a veces puede ser un poco difícil de conseguir. El contraste a nivel gustativo puede ser contraproducente. Entonces, esto lo solucionamos con ahora que vienen unos geles que son de agua de mar, no llevan hidrato, es solo agua de mar, o con sorbos de agua de mar, o con píldoras de sales, si se puede solucionar. Bien, hay otra cuestión, antes de concluir, que no, por la trascendencia que tuvo en su momento, que no me gustaría que quedara fuera de esta entrevista. En esta última edición del Ultra Trail del Mont Blanc, nuestro amigo Kilian tuvo la genial idea de que, además, ya sabes, que batió el récord, que fue una carrera espectacular por su parte. Kilian utilizó lípidos durante el transcurso de este récord del Ultra Trail de Mont Blanc. ¿Tú qué opinas de esto? Porque también se ha dicho mucho, se sigue hablando de los lípidos que ingirió Kilian durante el Ultra Trail del Mont Blanc. Esto lo puede hacer cualquiera. Yo me puedo ingerir lípidos. Si voy a hacer el Ultra Trail de Mont Blanc, los voy a asimilar igual que Kilian, me va a perjudicar, me va a ayudar. Yo me pongo a mí como ejemplo, pero cualquier corredor que nos esté escuchando a este nivel, que no sea élite, me refiero, ¿eh? Bueno, Kilian tiene un uso de los lípidos, de las grasas como fuente energética muy elevado, por lo tanto, y su porcentaje de grasa corporal es moderado bajo, ¿vale? Entonces tiene sentido de que debido a su aclimatación al uso de las grasas como combustible, use lípidos en su fórmula para alimentarse. Sin embargo, fijémonos que lo que él decía es que el bidón que llevaba detrás, porque él llevaba dos con carbohidratos y uno detrás con lípidos, era salado, por lo tanto cumplía la fórmula de que era salado, era en base a aguacate, a frutos secos, que son ácidos, lo que decimos grasas mono y poliinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas lo que hacen es que sus enlaces se puedan romper muy fácilmente y se puedan usar muy rápido en cuanto a combustible energético. Pero eso no todas las personas son eficientes en su uso. Entonces, Kilian y ciertos élite pueden usarlo y no les va a perjudicar. Pueden usarlo, perdón, porque entiendo que debe ser una fórmula de ingredientes adaptada, personalizada para cada uno de ellos, ¿no? Exactamente. Es decir, si yo utilizo la fórmula que utiliza Kilian, seguramente me va a sentar fatal. Bueno, teniendo en cuenta que su bidón eran principalmente fibra y grasas, pues seguramente a un corredor normal le pueda perjudicar. Claro. Porque las fibras y la grasa son dos de los ingredientes, digamos, que más pueden perjudicar al vaciado gástrico, es decir, que se nos queda mucho tiempo en el estómago, eso no interesa a un corredor. Entonces, seguramente, en tu caso, en mi caso, en la mayor parte de los corredores, les pueda sentar mal, primero porque no lo han entrenado, segundo porque no son tan eficientes en el uso de estas grasas. Entonces, yo no lo recomendaría a todo el mundo. Sí que es interesante, porque esto hasta el día de hoy no se había hecho, pero sabiendo en qué momento, porque él tampoco bebía medio bidón o un cuarto de bidón,
sino que eran dosis muy chiquitinas que iba repartiendo a lo largo de la carrera. En el caso de Kilian entiendo que eso lo tenía entrenado perfectamente, pautado. Por supuesto, esto sí tiene que entrenar con antelación y no recomiendo que nadie use lípidos o fibra si no lo ha entrenado, tiene un consejo nutricional, porque seguramente le sentaría mal. Seguramente sería así. Ana, no es la primera vez que vienes a estos congresos de carreras por montaña. En esta ocasión, ahora mismo, ¿para ti qué significa como profesional? Me refiero que puedas venir aquí, que vayas a exponer tu ponencia. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sensación tienes? Bueno, yo como al final me muevo, tú lo sabes, por pasión, ¿no? A mí me gusta muchísimo transmitir los conocimientos, la experiencia que he tenido a lo largo de estos ya, pues me da miedo decirlo, pero que me dedico al mundo de la nutrición deportiva, son ya más de 12 años. Entonces, a mí me encanta. O sea, siento orgullo porque creo que a nivel profesional estoy muy contenta de todo lo que he podido transmitir a mis alumnos y a la gente que pueda escuchar este tipo de congresos, pero luego también agradecida porque las organizaciones siguen confiando en mí. Este año es el segundo año que voy a un congreso presencial después de 3 años siendo todo online, y la verdad que podemos estar muy contentos de ver que los corredores les gusta, cada vez están más formados, cada vez te exigen más profesionalidad, ¿no? Y esto es también un salto de valor y un cambio que le das tú al corredor y al entrenador, que al final puedan tener cada vez más información y más actualizada. Claro. Antes de despedirnos, Ana, ayer estuvimos los dos en la sesión inaugural. Esta mañana estamos asistiendo a las diferentes ponencias. ¿Qué percepción tienes de lo que has visto hasta ahora, de las ponencias que hasta ahora a las que hemos podido asistir? ¿Cómo las valoras tú? Bueno, pues hablando de esto, precisamente creo que ha habido un cambio muy positivo en cuanto a formación. Creo que la época COVID nos ha servido para leer mucho, informarnos mucho y crecer como profesionales también. Pero luego también lo que he visto es que ha habido ya un cambio de tendencia, ¿no? Hasta ahora no había estudios donde separasen hombres y mujeres, se hacía todo junto, era muy difícil establecer rangos de gramos o de entrenamientos o pautas nutricionales para unos o para otros, tenías que irlo desglosando tú. Creo que poco a poco hemos visto que, y es bonito, ver que hombres y mujeres son completamente diferentes, no hay igualdad en el deporte porque somos fisiológicamente diferentes, y esto es así. Es un hecho, evidentemente. Y creo que eso es lo bonito también, de saber que para los hombres hay unas pautas completamente individualizadas para ellos y para las mujeres también. Y creo que este es el punto que faltaba, que hasta ahora no se tenía en cuenta. Bueno, y ahora sí, nos despedimos un poco para resumir todo lo que hemos hablado en relación a tu ponencia. ¿Qué mensaje, qué reflexión, nada, en un minuto, darías desde aquí a los élite? Vamos a dejarlos aparte porque ya tienen sus entrenadores, ya tienen sus pautas establecidas, personalizadas. Una reflexión, dirígete a los miles de corredores por montaña que luego van a ver tu entrevista en relación a este equilibrio estomacal, ese entrenamiento digestivo que es una parte fundamental de la que depende que podamos conseguir nuestro objetivo. Una reflexión final. Dirígete a todos estos corredores. Bueno, pues simplemente deciros que el tema de la alimentación puede darnos un salto en cuanto a sensaciones. Para mí no es lo mismo terminar una competición con la sensación de agotamiento físico, mental, de que no me ha entrado nada más. Y creo que lo bonito es poder terminar una competición, llegar a meta sonriendo, viendo que hemos disfrutado, pese a que sean distancias muy largas. Y esto nos lo puede dar la alimentación, esa gasolina, ¿no?, que le damos a nuestro cuerpo para llegar con sensación de decir, ¡buah! Lo he disfrutado pese a darlo todo, estoy bien, voy a recuperar bien y quiero hacer la siguiente. Al final, esa pasión que nos mueve a volver a participar en otra carrera de montaña. Bueno, y nosotros hemos disfrutado enormemente compartiendo estos minutos con Ana Grífols, así que muchísimas gracias. Ana Grífols es, como antes decía, dietista, nutricionista, especialista en el deporte. Te vamos a dejar porque tienes que asistir a más ponencias y nos vamos viendo en unos minutos. Ana, muchísimas gracias. Gracias, Carlas.